nuestras redes sociales junto con el hashtag numeral Bronx sin control. Así es que vamos a hacer una pequeña introducción de los invitados que tenemos el día de hoy. Así es que, Cristian, ¿quiénes son ellos? Buenas noches, Daniel, ¿qué tal? Encantado. Tenemos el día de hoy ya tres particulares entrevistas. La primera es con Susana Ferguson. Ella es una educadora comunitaria, especialista pues, en temas de reducción de consumo. También tenemos a John Bernal, quien es un gestor cultural, y hace unas horas pues entrevistamos a un ex habitante de calle que actualmente es un escritor y arquitecto que se llama Alberto López de Mesa. Entonces pues queremos dar la bienvenida primero que todo al programa. Bienvenida Susana, bienvenido John. Muchas gracias. Queremos pues interactuar, hacer un pequeño análisis de cómo ha venido evolucionando el Bronx desde el saqueo pues que tuvo lugar en mayo con el avance de Peñalosa. Entonces, pues para poner un poco en contexto a nuestros televidentes, queremos hacer como un pequeño resumen a una historia de por qué nació el Bronx y de por qué justo en esa zona se concentró pues este problema social que se convirtió en los últimos 20 años. Entonces, pues toman la palabra. Sí están... Bueno, el Bronx obedece inmediatamente en el momento que se traslada el F2 que funcionaba en el hogar donde funciona el hogar claretiano, hoy en lo que se llama o se denomina la Basílica Menor del Voto Nacional. Inmediatamente se traslada el F2 o la policía que funcionaba ahí, que era el GOES y todas esas entidades policiales, se van a la segunda, a lo que ahora es Escuela de Medicina o algo así de la policía, o Clínica de la Policía en la segunda. Ese espacio entra en un periodo como de deterioro al ya no haber como la fuerza, digamos que disponible en el sector, y por su cercanía, dada su cercanía también a lo que se denominaba el Cartucho, a la hacienda del Cartucho. Sí, todo ese sector de Santa Inés y del centro, del Voto, que fue una zona muy prestante y donde se desarrollaba pues una vida social de Bogotá, de Santa Fe, clásica muy importante, en la medida en que, echando más para atrás, un poco antes de eso, cuando se desmonta el ferrocarril como centro económico y se desplaza hacia la Avenida de Chile, se desarrolla la ciudad, se va quedando olvidado, ¿no? Y ahí se va fraguando lo que luego fue el Cartucho. Y el Bronx era como una patica, como un hijito chiquito, como un lugar que no, el Bronx y 5 huecos, ¿no? Que luego cuando en 2005, 2007, bueno, ya se hace como el toque fuerte para construir el tercer milenio, entonces la población se empuja y el Bronx se fortalece, ¿no? Es como el reducto del Cartucho de alguna manera. Entonces, digamos que 5 huecos y el Bronx se convierten en un segundo lugar después del Cartucho, y ahora pues los efectos, o sea, seguimos en el movimiento de correr, ¿no? Claro, pero digamos que dentro de lo que usted nos está mencionando, ¿cuál sería ese factor determinante que permitió que el Bronx se estableciera en ese lugar específicamente? Porque si vamos a revisar en este momento, donde digamos la ubicación central del Bronx es muy cerca de instituciones muy emblemáticas todos de la los administración poderes distrital. Entonces digamos que es interesante revisar a raíz de qué esto sucede. Pues las ciudades necesitan lugares donde acopiar esa población que no tiene lugar, que es un poco los marginados que van allá, de tráfico, ¿no? Entonces digamos que el abandono del Estado, el abandono de los predios y el movimiento del plan territorial hacia otros lugares de desarrollo territorial, pues hace que las poblaciones se concentren, ¿no? También ahí hay corrupción de policía, de Estado, tráfico, no solamente de sustancias, allá siempre ha habido tráfico de armas, tráfico de personas, ¿no? Entonces, lugares donde la autoridad está muy ausente, lugares que son abandonados por el desarrollo, ¿no? Y donde además se dio el fenómeno de los inquilinatos y de todo este tema de hacinamiento a bajos precios, ¿no? Casas que se prestaban para eso, pues son un montón de factores, de determinantes sociales de desarrollo urbano que van metiendo a la gente en zonas donde sí son recibidas.
Así es, pues les recordamos a todas las personas que nos están viendo en este momento que pueden interactuar con nosotros en el numeral Bronx Sin Control. Allí pueden escribirnos todas sus preguntas, tanto para nuestro panel de invitados, y pueden interactuar con nosotros. Nosotros leeremos sus mensajes acá en este momento. ¿Por qué se llama Bronx Sin Control? Bronx Sin Control. Pues Decidimos... nosotros quisimos como bautizar el programa así precisamente por el hecho de que mucha gente interpreta que el Bronx era solamente una zona problemática de Bogotá. Entonces, pues ahora con las medidas que tomaron en mayo la alcaldía pues, actual, lo que hizo fue esparcir las problemáticas de drogas a sectores más pequeños, y no solo aquí en Bogotá, sino también pues, en otras ciudades del país, ciudades pequeñas. Entonces es más por eso. Okay. Y así es, y de hecho pues es la pregunta que nuestra invitada pues nos hace, de hecho que ustedes también, así es que pues nos pueden decir como ustedes qué les parece, ¿está o no sin control el Bronx? Muy interesante hacer el debate, además porque es un tema de conocimiento nacional y sobre todo pues local, que tanto está en este momento afectando a los bogotanos. Hace unas horas tuvimos precisamente la oportunidad de entrevistar a un exhabitante del Bronx, y qué mejor que él, que conoce pues de primera mano la experiencia. Entonces queremos pues hacer una introducción en unos pequeños bloques temáticos de por qué, por ejemplo, él empezó la vida en el Bronx. Así que ahora vamos a ver el primer apartado, y pues de acuerdo ahí vamos a comentar algunas pues, inquietudes que puedan surgir. Hace 15 años llegué a las calles y debo decir que encontré muchísimas personas que por otras causas, no solo por las adicciones a las sustancias psicoactivas, vivían en las calles. Unos por tradición familiar, porque su abuelito, su tatarabuelito fueron habitantes de calle y ellos ya tenían una cosmogonía armada, una forma de vivir en la calle. Otros por desplazamiento forzado desde el campo, violento, y terminaron en la ciudad. Otros por desplazamiento voluntario, creyendo que la ciudad y los espejuelos, atraídos por los espejuelos de la ciudad, podían encontrar aquí una forma de realización, y resulta que la ciudad les dio las espaldas y sobre todo nuevas generaciones terminaron viviendo en las calles. Otros terminaron viviendo en las calles por disfuncionalidad familiar, porque la violencia intrafamiliar era tal que era más cómodo, más agradable y más libre vivir en las calles. Y te podría enumerar un montón de causas por las cuales se vive en las calles. Esto es una vida nómada, es una forma de existencia en la urbe rarísima. Entendamos que es consecuencia de un desarrollo amorfo de las ciudades, o una comprensión equivocada del desarrollo. Pero yo tuve momentos felices en la calle, tuve momentos de aprendizaje, tuve momentos de agresión, de desprecio, de marginación, en fin, una gama de sensaciones, de emociones y de vivencias variadas, pero a la larga totalmente humanas. Y no lo miro hoy en día con un reproche, porque sé que allí hay vida, humanidad en cantidades, y el hecho de que ya yo no esté en las calles en este momento no quiere decir que no me duela ni aprecie la realidad de esa condición. Bueno, pues ahí teníamos la intervención de precisamente Alberto. Mucha gente pues, no entiende también las causas, ¿no?, que llevan a las personas a caer en la drogadicción. No sé qué tipo de pues, problemas colectivos pueden pues, concurrir para que la gente llegue a estos puntos. Ustedes que han trabajado pues, con la gente, los habitantes de allí, pueden de pronto también dar un punto de vista que los medios nunca dicen. Yo creo que hay diferentes aspectos. De por sí, digamos que la gente que llega al sector de los mártires por excelencia comercial, para mí es la primera localidad
incluso antes de la Candelaria, que es la que siempre nos venden. La Candelaria es la localidad 1 por excelencia, digamos, sabemos que es la 17, pero para mí la localidad de Bogotá, número 1, es Mártires. ¿Por qué? Porque es donde tenemos la estación de La Sabana, es donde está el génesis de esa Bogotá. Entonces tenemos la primera facultad de medicina en la Universidad Nacional, que es el mismo batallón que está detrás del Bronx. ¿Sí? Tenemos la primera facultad de ingeniería de la Universidad Nacional, que es el Instituto Técnico Central La Salle. Tenemos lo que decía Susana ahorita, el terminal que hay en la Plaza de las Maderas, que posteriormente se llamó la Plaza España. ¿Sí? Alrededor de eso habían 7 plazas de mercado, que son trasladadas posteriormente en 1972 a Abastos y a Palo Quemado. ¿A dónde llega la gente cuando hay desplazamiento y cuando llegan a una ciudad, digamos que tan europeizada, digámoslo, como Bogotá en ese entonces? Pues a las plazas de mercado donde hay comida, y ahí es donde se empiezan a posar estas personas que vienen en desplazamiento y empiezan a rebuscarse en torno a esos mercados, y entonces empezamos a hablar del gamín en Bogotá. ¿Sí? Lo que pasa es que la dinámica ya se nos pierde de control cuando ya sobre los 80 tenemos el problema de narcotráfico en el país. ¿Sí? Porque entonces ya empezamos a hablar de microtráfico en la ciudad, y entonces se traslada la policía, digamos que de este sector hacia otro lugar, y es el lugar más, digamos, más sustancioso para llegar, porque es que además la L tiene algo particular que no tienen muchos lugares, es un huequito ahí encerrado, es una H realmente, nunca ha sido una L, es una H, y las personas empiezan a tomarse ese espacio, que ese espacio, me atrevo a decir, en algún momento era más peligroso incluso que existiendo el propio cartucho. Lo que es ese espacio de la 15, lo que es el espacio de la 16, eran espacios más delicados, porque era donde estaban las personas, digamos, que manejaban, digamos, esos hilos, pues, oscuros, y digamos que no es lo que me interesa a mí en este programa, sino me interesa como poner esas otras cosas que no se ven y de las que no se hablan, pero llegando o aterrizando eso a otras realidades, entonces decimos 13.000 habitantes de calle o 10.000, bueno, por ahí está el censo, cerca de eso, ¿cierto? Sí, el último censo. Y tenemos Bacatá a 3 cuadras que solo atiende a 1.000, por ejemplo, ¿cierto? Pero el día que sacamos los habitantes ese día no atendimos en Bacatá, ¿cierto? Pero entonces, revisando esas otras cosas, sacamos y listo, quedaron desocupadas 2 calles o 3 calles, la famosa H de la que les estoy hablando, pero el problema no se ha acabado. Hasta hace poquito, de hecho, que estuve haciendo unos recorridos, resultamos con un grupo en el que íbamos en el marco de un operativo a medianoche. Entonces los habitantes están siendo víctimas de los atropellos o de las órdenes que debe seguir la policía, porque seguramente aquí todos tienen un patrón de que deben hacer algo. Entonces los habitantes ya no tienen en dónde posarse, ni en la carrilera, ni en la 16, ni en la 17, y si vamos a hablar del tema ya de la drogadicción, pues eso es un problema de salud pública, ¿sí? Entonces ellos obligatoriamente necesitan un lugar donde estar, con droga o sin droga, independientemente de esos hilos oscuros que los manejen o los llenen o los traigan. Para eso está la policía y para eso está la fuerza pública, que es la que debe determinar o solucionar ese tema, pero los habitantes están siendo víctimas de esas otras cosas, tanto de la policía como de esos otros hilos oscuros que están en la ciudad, que todo el mundo sabe que están, pero nadie se atreve a decir nada, y nadie va a jugar la vida por ese tipo de cosas. Y el aumento tal vez paulatino en los últimos años, porque evidentemente se ha venido presentando la gente que entra cae en las drogas, ¿se debe exclusivamente a los estupefacientes o también hay otros motivos? No, o sea, ¿por qué llega la gente al consumo problemático? Claro, hay casos de casos, no hay un patrón que uno pueda decir, pero la exclusión social, entiéndase, pobreza, falta de acceso a educación, falta de acceso a una alimentación digna, a condiciones básicas, falta de reconocimiento y legitimidad social. Todas esas cosas van llevando a las personas a salirse, digamos, del patrón del deber ser, de la normalidad. Mientras tú más te alejas del patrón de la normalidad, más te castigan, ¿no? Y ahí aparecen las drogas, el parche, donde dicen, venga, parce, relájese, tome.
hágase un plon y relájese. Entonces, como el chino al que viene presionando la familia, el profesor, todo el mundo, pues digo, venga a ver el plon. Oiga, como chévere el plon, ¿no? Mientras tanto, entonces en la familia hay histeria, el colegio dice que la manzana podría, hay que sacarla, estamos llenos de violencia, una educación que, déjame decirte, pues con raíces en el siglo XIX, que no corresponde al interés juvenil, con unos maestros mal pagados, aburridos. O sea, hay una dinámica sistémica de lo que llamábamos en salud pública determinantes sociales, que nos pone la pata encima, ¿no? Y que va marginalizando a las personas. Ahora, el consumo problemático creciente, ya más la edad de inicio bajando, porque cada vez es más pronto que se empieza y más los casos de complicación. Además de todo el tema de violencia y de desigualdad social, está toda la falta de sentido vital, ¿no? El tema de la desconexión de los ritos, de los mitos, de lo humano, ¿no? Que lleva a que los jóvenes se agrupen, digamos, alrededor de las sustancias. Es una de las cosas que agrupa, pero no es la única, la música también, el baile, el escalar, o sea, hay diversos planos. Bueno, en términos de la droga, pues hay diversas sustancias con diversos problemas. No es lo mismo fumar bazuco en pipa que fumarlo en maduro, y no es lo mismo fumar bazuco que fumar marihuana. Entonces tenemos también que empezar un poco a mirar, a distinguir qué es un consumo problemático. ¿Es posible, y esa es una pregunta para hacerle a la sociedad, ¿es posible una vida funcional con consumo de drogas? Miren al Congreso, miren a las universidades, miren a ver cuántos marihuaneros estamos en el mundo funcionando, haciendo cosas. Mientras más logramos, digamos, salir del closet y hablar del tema, es más fácil orientar, es más fácil. Pero ¿cuánta gente consume y no tiene una vida destrozada? ¿Qué es lo que nos destroza? La falta de sentido, la exclusión social, la doble moral, porque entonces están el castigo y señalan, pero entonces luego ve uno al que estaba allá en el Congreso, lo ve patas arriba en la fiesta metiendo coca, ¿no? Pero eso no se habla, porque hay que ser políticamente correctos, ¿no? Porque nos cierran el chuzo, ¿no? Entonces hay una serie de cosas que como que no se tienen en cuenta, y con la guerra a las drogas se criminalizó al consumidor. Entonces pasamos del narcotráfico a que el consumidor es el que sostiene la cadena del narcotráfico. O sea, eso es por fortuna vamos echando para otro lado y cada vez, digamos, se tiene más en cuenta el tema de derechos y eso, pero el problema de la droga es un problema que no aguanta una mirada sencilla, se necesita una mirada compleja y desde muchos ángulos para un poco comprender y saber qué poder hacer con personas, por ejemplo, que han vivido muchos años en calle, cómo rescatar el sentido, cómo volver otra vez a la sociedad. También a veces uno se pregunta, ¿qué es sociedad? Sí, así es, pues digamos que en toda la recopilación de cuál es esta problemática, qué es lo que sucede dentro del Bronx y cuáles son esas circunstancias que llevan a que las personas pues ingresen a este estilo de vida, a esta degradación social que ciertamente, como lo vimos en la entrevista de Alberto, pues nos dice que es toda una serie de problemáticas sociales las que hacen que la mayoría pues, de personas que tengan esta vida y que lleguen a este sector, pues que se queden allí y que pues, sea muy difícil sacarlas dentro de las políticas sociales distritales que se han implementado. Además hay muchos que no quieren salir. Claro, eso fue algo que también lo hablamos con él y va más adelante en nuestra entrevista. Y hay otras cosas también que hay que decir, y no es que todos los que estaban en el Bronx eran personas en la situación de consumo. Además. Hay casos particulares y algunos se conocieron milagrosamente a través de los otros medios, de las pocas personas que se quedaron, pero hay otros casos que no se conocieron, y lo digo por conocimiento de causa. Yo trabajo con muchachos ahí en el sector, con niños, haciendo formación de públicos, digamos en la realización audiovisual o en el teatro, en esas otras cosas, en otros quehaceres para el uso adecuado del tiempo libre. Y muchos de estos chicos vivían ahí en el sector, chicos muy talentosos que asistían al Agustín Nieto Caballero y
se rompieron sus familias. Entonces la hermanita menor para bienestar familiar y no está a la hora que no saben dónde están. Los otros, la mamá salió para otro parche y ellos para otro parche. O sea, están así que se suponen las noticias que había niños que no se sabían en dónde estaban, niños del Agustín Nieto Caballero que no se sabían dónde estaban, ¿sí? Entonces, hablando de esas otras cosas. Pero otra de las incógnitas y otro de los interrogantes más que una solución, voy a dejarlo como un gran interrogante para el programa, es ¿qué se determinó o qué cuando sacamos el Bronx, cuál fue esa zona que nombramos la zona de deterioro? ¿De dónde hasta dónde? Porque es que ahí ya vamos a empezar a hablar de otro tema que es la gentrificación, ¿sí? Sacamos a la gente del centro, en algún momento, cerca del 2008 se decía, las únicas 1.500 hectáreas construibles en Bogotá están en el centro. Y entonces tenemos plan centro y necesitamos deteriorar algunas partes del centro para empezar a construir. Entonces empezamos a hacer los planes parciales. Y entonces estas personas que seguramente pues se pusieron muy contentos en algún momento con el desplazamiento de las personas del Bronx, pues después a las semanas empezaron a dar cuenta que habían sido víctimas también de eso, y de hecho escuchaba yo a alguien que decía, o sea, lo sacaron y no nos dejaron ni siquiera el espacio para nosotros. Empezamos, ni siquiera nos dejaron vivir la fiesta nosotros un rato, sino nosotros también nos tenemos que ir. Ahí se está hablando de, tienes que vender ya tu espacio. ¿Por qué? Porque se habla de que se van a construir manzanas, edificios de 21 pisos. En el centro de la ciudad, específicamente en las manzanas inmediatamente después del Bronx, incluyendo hasta el Hospital San José. Se habla de un corredor que conecta la 10ª con la 30. Entonces, ¿estamos hablando de la problemática del habitante de calle, o eso solamente fue como una disculpa para generar esas otras acciones que necesitamos generar y que necesitamos que se lleven a cabo, porque hay que hacerlo? Pero además, ¿a qué lógicas pertenece eso? Porque si no fuéramos, cuando nosotros trabajábamos en Santa Fe, que tiene una historia parecida en términos de ir mejorando el sector para el comercio y para los urbanizadores, ¿no? Las lógicas son súper perversas. Lo que tú dijiste, una cosa que quiero recalcar: dañemos el sector para que baje el precio de metro cuadrado. Los que tienen billete compran y ahí lo mantienen durante años, 10 o 15 años, predios que conocimos que se compraron a huevo. Total. Y ahí estuvieron en remojo, ¿no? Y entonces ahora que ya, y mientras tanto todo el plan de ordenamiento hace todo el tema de vías, porque sobre todo vial, que es lo que conecta y permite que después entren los camiones, o sea, todo es macabro. Y la gente, entonces eso, como, ay, nos van a arreglar, y luego, ay, tienen que pagar impuestos, porque es que mira, te mejoran, pero es que yo no, de malas le tocó vender, mi amor, porque pues si no va a perder lo poquito que tiene. Y así va, ¿no? Y ahora eso en manos de quién está. Si se pudiera hacer cosas coherentes en este país, habría que ir a la oficina de registro y mirar a quién están los predios de los que han sido desplazadas las familias con técnicas poco ortodoxas y bonitas, ¿no? Y seguro que nos llevábamos una sorpresa de que varios padres de la patria, varios directores de policía, varios del Congreso, varios constructores tienen ahí la mano metida, ellos o con testaferros. Pero eso como que a nadie le importa. Pienso, ojalá los quitaran, cómo molestan en la calle. El Bronx es molesto es porque no los sacaron, allá estaban como guardados, ¿no? Que se los lleven por una finca en los llanos. Entonces, socialmente es un fenómeno y nadie quiere ver, nadie quiere hablar. Precisamente de eso también hablamos con Alberto, así que vamos a la segunda parte sobre una vital experiencia personal que pues allí vivió en el Bronx. Algún día en la vida conocí el bazuco, ¿sí? Y ese bazuco es absolutamente degenerativo. Degenerativo no me refiero solamente a lo físico, sino tiene unos tentáculos para afectar la vida social de uno, por lo mismo que es una droga recontra prohibida. No es una droga como la cocaína, que es meramente prohibida. El bazuco, la sociedad entera le tiene miedo, la sociedad entera le tiene pánico, la sociedad entera lo prohíbe, es el demonio. Entonces,
siendo así las cosas, es casi que un pecado fumar bazuco. Y la exclusión es obligada, la exclusión de la vida social y de la vida familiar. A mí, de hecho, mi esposa me dijo, Alberto, yo no quiero que fumes más acá. Cuando yo me voy para la calle y conozco las ollas, entonces ya eso cambia la condición. Y el bazuco hace su parte. Y entonces ya me empiezo a quedar más por fuera, empiezo a perder la vida laboral, empiezo a quedarme sin plata, empiezo a caer en las tentaciones y también las delicias de la calle. Bueno, yo tuve formación de arquitecto, pero me dediqué a escribir muchísimo tiempo. Fui un reconocido dramaturgo, hice los títeres y la animación de la propaganda de Sin Condón ni Pío, de las 8 primeras propagandas de Bonais, de Alpinito, que fue un ejercicio lindo porque fue en cine. Bueno, muchísima publicidad hice con títeres y a escribir básicamente. Dices que llegaste a conocer las ollas. ¿Te refieres al antiguo cartucho? Yo llegué primero a las ollas de 5 huecos. En ese momento, como yo consumía era pipa, eso era lo más bajo y lo más degradante que tú te puedas imaginar. Y lo mandaban a uno para el lugar más feo que había, ¿sí? Pero la pipa es más degenerativa que otras formas de consumo, genera más adicción. Y me movía del cartucho, de los 5 huecos pasé a la favorita, de la favorita al cartucho, aunque el cartucho me intimidaba, porque yo era lo que en ese momento para la calle llamarían un gil, un gomelito, ¿sí? Entonces me gustaban ollas más tranquilas, menos tumultuosas que el cartucho, pero en un momento dado participé de él. Fui más frecuentador de una olla absolutamente licenciosa en la L, en el Bronx, como le pusieron los periodistas. A las 6:38 de la tarde regresamos acá en la TV Más Humana con un análisis sobre lo que sucede en el Bronx, las cosas que no se han hablado y lo que es necesario que la comunidad nacional sepa, porque también el análisis es muy amplio y son muchos los factores que inciden a la hora de saber qué es lo que está pasando en el Bronx. Si realmente es una papa caliente para el distrito, si es tan imposible tener una solución coherente con estos habitantes de calle y qué es lo que va mucho más allá del simple desplazamiento que se ha sometido a los habitantes de calle. Así es que el análisis lo queremos centrar en que las intervenciones que se han llevado a cabo por parte de algunas administraciones pues no han sido tan contundentes como se quisiera, contundentes pensando en el tema humanitario de las personas que habitan allí. En ese orden de ideas, pues quisiéramos saber qué es lo que se debe hacer en una intervención, porque algunas intervenciones pues no han sido tan funcionales, qué es lo que nosotros queremos saber, ¿sí? Digamos, dentro del distrito y su labor, la Secretaría de Ambiente, diferentes sectores e instituciones que tienen todo un engranaje, que tienen como objetivo pues dar una respuesta a este tipo de fenómenos sociales, pues queremos saber qué es lo que sucede, por qué han sido fallidas estas intervenciones, si es que las anteriores se hicieron mal, o si es que la anterior funcionó, o qué es lo que sucede allí. Susana, queremos empezar contigo. Pues es que un fenómeno social no se atiende con emergencia sanitaria, porque esos son paños de agua tibia. El asistencialismo lo único que hace es cronificar la pobreza. Desde hace muchos años, digamos, antes era la cárcel y el manicomio, ¿no? Entonces en eso mejoramos, pues pasamos de delincuentes a enfermos, entonces bueno, ahí mejoró la cosa. Pero las medidas sanitarias para atender una población que trae toda su red rota, que no tiene espacios de inclusión social, pues son insuficientes. Yo, cuando dices siempre creo que nos hemos equivocado porque no sabemos bien cómo hacerlo, pero además porque está condicionado por unos determinantes que difícilmente tú puedes movilizar desde una secretaría o
de Secretaría de Integración, Secretaría de Salud, que son además unos paquidermos administrativos muy complejos. Pero si no se tienen dispositivos, entonces tienen muchas cosas, entonces que el Hospital Centro Oriente hace, que el ICBF tiene, que la Policía de Menores hace, que los señores de IDIPRON, pero son totalmente desarticulados, o sea, nos peloteamos a la gente en los servicios, ¿no? Entonces, no, vaya mi hijo, que allá le ayudan. Entonces, buenas, que vengo, que, sí, mi hijo, sí, pero, se acabaron los cupos, o tome para el comedor, pero no hay nada más. Entonces, son medidas anacrónicas, sin procesos de fondo, que no trabajan el ser. Cuando tú has roto todos tus vínculos y se ha destruido todo, y además te has llenado por tu historia personal, probablemente también de la idea de que no vales, no sirves, no hay caso, no hay espacio, pues, o sea, tú necesitas una reingeniería del ser, y eso requiere dinero, requiere tiempo, requiere gente amorosa, cercana, requiere trabajo con pares, menos salud pública, clínica, y mucho más tejido de relaciones, ¿no? Entonces, las estrategias fallan en términos de que no hay redes, y cuando no hay redes no hay procesos, y cuando no hay procesos son toques, pero no hay. Petro hizo una apuesta interesante, con todas las dificultades que puede uno tener para lanzar algo desde la alcaldía. Los CAMAT tan criticados, creo que Alberto debió hablar de ellos, ¿o no? Sí. Porque él los tenía en su corazón, Sí, o sea, para él quitarle el CAMAT fue una afrenta feroz, como para muchos. Pero para los que lo miran de afuera, ¿no? Que la alcahuetería, que esa cosa, es que cuando tú no tienes nada, una taza de aguapanela y una cita médica donde el médico te mira, te toca en el hombro y te dice bacán, aunque sea asistencialista, eso es, che, pero eso no es el proceso, ¿no? Y la gente viene y le dice a uno, quiero salir, ¿qué les ofrecemos? Un patio donde están al sol como tortugas todo el día, una comunidad teoterapéutica donde rezan el rosario y tienen que salir a vender para llevarle al pastor el billete, una comunidad 12 pasos donde hay que sentarse con las manos hacia que te digan que eres una basura y una porquería todo el tiempo. Entonces, ¿cuáles son las alternativas dignas, reales? Y todavía no las tenemos. Y por eso hay que luchar desde una perspectiva de derechos y de una salud pública, pero una salud pública humana, no un tamizaje para llenar listas de asistencia que cubra indicadores, que podamos decir que el hospital atendió no sé cuánto, que es atender. Sí, ella es Susana Ferguson y nos está acompañando el día de hoy. Recuerden que pueden interactuar con nosotros en nuestras redes sociales, en nuestro hashtag Bronx Sin Control. Las asesorías de salud tuvieron sus resultados prósperos en cuanto a la gente que quería voluntariamente acercarse, en el caso de los CAMAT. Sí, seguramente eso se convirtió en un buen espacio para las personas, porque lo que decía Susana, después de que toda la sociedad y todo el mundo te quiere apartar y no te quiere ver y quiere que te esconda, y queremos ver una ciudad limpiecita, sin habitantes y sin problemas, con mucha pintura, no hay problemas en la casa de nadie, entonces efectivamente esos espacios se convierten donde le dan, aunque sea la palmada, y le dicen, bueno, al menos le calman el dolor de muela que tiene, porque se lo ha tenido que calmar con droga durante mucho tiempo. Entonces se vuelven como en esos mínimos, porque es que se vuelven mínimos espacios para que le pongan cuidado a estas personas. Decía Susana algo que me parece muy puntual, y es lo de las intervenciones de las diferentes instituciones en los espacios. Nunca hacemos una institución, una intervención a la gran institución familia, digamos, ¿sí? Sino hacemos, llega la Secretaría de Integración Social, llegan los consejos de cultura, llegan los consejos, el sector de discapacidad, los diferentes sectores, el que sea, y todos llegan con su lista, con el gestor para su dinámica, y tiene 2 horas para intervenir en el espacio, y venga, ¿y por usted por qué no viene a la reunión de tal cosa? ¿Por qué no va a tal cosa? Los invitamos, va a haber refrigerio y eso, y tomamos y hacemos tomamos nota de los aspectos que llega la persona a proponer. Nos sacamos fotos con la chaqueta. Sí, nos sacamos fotos, pero nunca vamos a la casa de la persona a decirle, voy a hacer ahí
una payola, y es lo que está haciendo Haití con los programas de Cero a Siempre, que es, le dicen a la mamita, venga mamita, usted sabe cuidar ese bebé, venga, se lo enseñamos a cuidar, pero tiene que venir usted a aprender a cómo se maneja su bebé para que su bebé crezca bien. Este tipo de cosas no se hacen, digamos, de una manera real. Sí, seguramente se llenan muchos listados de asistencia, seguramente se llenan muchos salones comunales, seguramente hacemos muchos congresos y muchos seminarios y cartillas. Pero el resultado de que las personas lleguen e incidan en estos procesos de drogadicción, y que no solamente la droga es la problemática, sino es el querer esconderse de la falta de los mínimos básicos satisfechos, hacen que las personas busquen otros espacios, porque no hay tolerancia. Es que cuando hablamos de la guerra no solamente tenemos que hablar del plomo que se están dando la guerrilla y el ejército afuera en otras ciudades, sino hablemos de paz acá. No necesitamos hacer una mesa quizás en La Habana, hagámosla en Mártires, en el Obelisco, y que hablen los habitantes de calle, que hablen la población también del sector, que llevan 2 y 3 generaciones en el sector, y ahora les dicen, hermano, tienes que vender y tienes que irte porque ya tenemos el plan parcial, y ya está la constructora, no puedes subir tus avalúos. Si te sirve así, si no, pues entonces, ¿de qué estamos hablando? De los 13.000 habitantes de calle, de la gentrificación, de los mínimos básicos satisfechos que no le podemos dar o sea, eso no, mientras no se solucionen esos mínimos básicos satisfechos, la problemática le vamos a cambiar de nombre, le vamos a cambiar de lugar y va a seguir exactamente igual, y mientras eso pasa, sencillamente la tierra, que es por la que todo el mundo está peleando, va a quedar en manos de los que tienen poder adquisitivo. Yo le agregaría eso que dice John, una cosa. Importante centrar la mirada en la relación de la persona con la sustancia. La sustancia per se no es el copo, es la forma como nos relacionamos con la sustancia, con el sexo, con la delincuencia, lo que nos hace entrar en círculos sociales negativos que pues en su, digamos, lado más oscuro es terminar uno viviendo en la calle totalmente marginado. Pero hay distintos grados, ¿no? Hay unos que viven de la calle, pero no viven en la calle, pero viven de la calle. O sea, los habitantes de calle no son una raza unida que todos comparten, son seres totalmente diversos, con distintos. Entonces, empezar por conocerlos, por darles voz. Además de eso, encuentra ahí una gente. Muchos de los adaptados de esta sociedad probablemente son mentalmente menos locos que los que estamos adaptados ahí, como comiendo cuentos, ¿no? Gente libre, gente espíritus que nacieron fuera del lugar de su época, pero cuando se da el espacio digno, es fantástico lo que a mí por eso me gusta tanto. La calle tiene unos visos dolorosos tremendos, pero también lo mejor del ser humano lo ves ahí. Hermosos en esos espacios. Uno de los factores o una de las perspectivas que quisimos darle a este programa precisamente era darle voz a alguien que estaba dentro de ello. Alberto precisamente hizo una reflexión de lo que ustedes ahora mismo están hablando, así que vamos a tercer bloque a escuchar a Alberto. Mira, la razón por la que acepté esta entrevista es para ver si mis palabras y mi presencia contribuyen a cambiar un poquito el imaginario que tiene la gente sobre el fenómeno del operativo del Bronx y sobre la habitabilidad en calle en general. Primero, ciertamente que la administración fue muy astuta al mostrar desde los medios de comunicación un operativo impecable, inclusive cinematográfico, del desalojo de una zona donde al parecer no hubo ni muertos, ni hubo ni siquiera, pero tampoco creo que hubo casos. A las 7:08 de la noche regresamos acá en la TV Más Humana, haciendo un análisis de lo que sucede en el Bronx, de una perspectiva diferente de lo que han mostrado diferentes medios de comunicación. Y es justamente eso lo que queremos, es que ustedes vean este análisis y puedan tener una perspectiva mucho más clara de lo que puede suceder y lo que está sucediendo en el Bronx. Expertos que nos acompañan el día de hoy y que pues muy amablemente han aceptado la invitación de estar acá en la TV Más Humana. Así es que continuando con el análisis que hemos venido haciendo a lo largo de estas 2 horas, son muchos los problemas que enfrenta la sociedad, el distrito,
las mismas personas que conviven allí. Hemos conocido también historias pues que nos han tocado bastante y que han sido pues muy duras por su razón de ser misma. Pero digamos que esto es todo una, digamos, dentro del Bronx y de lo que está convergiendo allí, vemos que es una serie de problemáticas, pero una de las problemáticas que hemos nosotros tratado de exponer en este programa el día de hoy es justamente la utilización de estas personas como una cadena, o más bien como un anzuelo, para mantener un negocio de carácter ilícito en esta zona. Y es que detrás de ello hay toda una mafia del narcotráfico que se nutre una vez más de estas personas. Como muy bien lo ha dicho Alberto, nos mencionaba y nos contaba que de hecho en estas zonas pues hay un tránsito de personas que vienen a comprar y a llevar estupefacientes, pero que también es una gran cantidad de personas las que habitan allí, las que se encargan del consumo y la producción más que la producción, del tráfico de este tipo de drogas. El análisis es muy amplio y de cierta manera es tan amplio que no se le ha dado una solución contundente al respecto. Y es cómo el distrito puede enfrentar este tipo de comercio que ha azotado a Colombia desde los 80. Digamos que claramente se ha reducido a lo largo de la historia, pero lo que vemos es que en esta zona específicamente se mueven millones de pesos diarios, de hecho por hora, y en donde la cifra es incalculable. Digamos que también la problemática va mucho más allá al tema humanitario, sino que también a un tema del narcotráfico que también nutre esta zona y esta problemática social. ¿Cómo se puede afrontar o cuál es el análisis que hace usted? Jesucristo. Pues un poco, o sea, el tema de la guerra a las drogas, que es, digamos, lo que empieza, de hecho empieza a puro principio del siglo pasado, con la guerra con el opio, y luego la cosa se va volviendo ahí un tema, poco claro. Ese sería un programa lindo para hacer, un poco de esa historia, de la historia de la prohibición, ¿no? Del siglo XX al siglo XXI. Eso es una cosota, porque lo que hay debajo de eso son puros intereses económicos y todo un tema muy complejo. Pero entonces, la guerra a las drogas se ha encargado de criminalizar a los consumidores y a los pequeños dealers, ¿no? Un poco, los grandes nunca los tocan, tampoco los tocaron ahorita. Claro, a los grandes allá se quedaron y eso estaba preparado y eso pues dicho así hay gente que no le gusta, pero es real. Los capos grandes de Bogotá no cayeron en el Bronx, cayeron los sayayines chiquitos, los consumidores pequeños, la gente frágil, que es a la que la guerra a las drogas le rompe los pies, ¿no? Entonces, todo el tema, hace unos 3 o 4 años ya en Naciones Unidas se empezó a decir la guerra a las drogas no sirve. Si esta vaina no se regula por otros medios, es como con el alcohol. O sea, durante el tiempo que estuvo prohibido y los alambiques, floreció la mafia alrededor de eso. Cuando ya lo metieron en el mercado, que eso no es que sea mejor, pero digamos, el impacto contra la gente puede ser de pronto un poco menor, entonces dejan de matarse y se regulariza y entonces ahí se lo agarran los poderosos. Lo que va a pasar con la cannabis. La cannabis medicinal, ¿para dónde va? ¿Quiénes van a ver los dueños de eso? Las farmacéuticas, farmacieros, la gente con dinero y los chiquitos, baila, porque si usted no tiene un laboratorio con mucho dinero, entonces a la pregunta de qué hacer, o sea, como un poco frente a la guerra a las drogas, tenemos que desmontar la guerra a las drogas y entender que las relaciones de las personas con la sustancia no es lo que los hace criminales, digamos, sino el contexto de vida. Y que los grandes capos funcionan por fuera de esa pequeña guerra cotidiana de la policía persiguiendo al parcerito y amargándole la vida. Ahí hay otro tema tremendo, que es también complicado, que es una parte, yo no digo que toda, pero una buena parte de la fuerza policial está metida en el tráfico y las ollas se enteran 2 horas antes del operativo porque siempre hay un chivo por ahí metido y entonces cuando llegan a tocarlo ya al que tocaba agarrar
ya no está, y ¿a quién meten preso? Al parcerito, ¿no? Que no tenía que ver. Entonces, mientras no hayan procesos de inclusión social integrales y se desmonte la marginalización que produce la guerra a las drogas, esto no va a cambiar porque sigue siendo un negocio que lucra a la gente poderosa que está metida en lo oscuro. Así es, a las 7:15 de la noche recuerden que pueden interactuar con nosotros. Es muy importante saber lo que ustedes piensan respecto de este tema y pues nosotros leeremos todos sus comentarios al aire en la siguiente sección que tenemos en nuestro programa. Precisamente decías algo, Susana, bueno, a menos que tengas una intervención antes, ¿no? Sobre esto, y es el papel de la sociedad, ¿no? El papel de criminalizar y de sustituir de pronto el hecho de que es un problema nacional, pero por esa estúpida doble moral que tenemos en Colombia, se criminalice y el que sufra sea el del papel más bajo, ¿verdad? Hubo una pregunta que le hicimos precisamente a Alberto sobre el papel de la sociedad que tiene que cumplir. Yo coincidía mucho contigo, nos hace falta una tolerancia y una pedagogía, y dejar de satanizar sobre todo a la gente que consume, pues, aunque sea, no sé, un porro, algo minúsculo, ¿no? Vamos a una parte pequeña sobre la intervención de Alberto y luego venimos a comentar, ¿verdad? Entonces Alberto aquí pues hace la apreciación según su punto de vista de qué tiene que hacer la sociedad colombiana para que esto cambie y mejore. La asistencia, la atención o la manera de asumir los estados, la problemática de la habitabilidad en calle no es un asunto fácil. Yo sugiero que un inicio paralelo a la atención de las condiciones graves en las que andan muchos habitantes de calle es educarnos a toda la sociedad respecto a la construcción de una tolerancia, de una comprensión. Quiero decir, si el vecino desprecia, le teme o simplemente tiene lástima por el habitante de calle y no mira más allá qué tipo de humanidad, qué causas han llevado y han causado para que ese muchacho esté así, ¿sí? El diálogo social no va a existir. Lo que va a haber es una marginación, lo que va a haber es una distancia. Entonces un paso importante es una educación general de la sociedad para transformarle sus imaginarios equivocados respecto al fenómeno, o sea, malformados por los mismos medios de comunicación, ¿sí? Que presentan una imagen frívola, pueril, de lo que en verdad es ese asunto. La segunda parte es usar con estándares de calidad los mejores del mundo, ¿sí? Construir espacios de atención a la habitabilidad en calle, ¿sí? donde se ofrezcan servicios educativos, médicos, y a transformar o invitar a transformar esa condición de vida. La Corte Constitucional dictó una sentencia hace poco donde dice una cosa sabia y justa, que es: no se le puede obligar a ningún habitante de calle a que reciba un tratamiento sin obligado, ni siquiera una atención. Hoy en día se quejan comerciantes y señoras por ahí de que eso se diga, pero está demostrado que solamente voluntariamente, ¿sí?, uno puede recibir una atención y puede trascender esa atención voluntaria, elegida voluntariamente, a una condición nueva y positiva. Si es obligado, siempre será un fracaso. Fracaso, esa es la palabra que pues, nos empaña en este siglo XXI. Y sabemos que contra las drogas, las políticas que han sacado los grandes gobiernos y las potencias pues, no han servido absolutamente nada. Aquí inclusive también las intervenciones que han tenido lugar en los últimos 20 años, pues, se ha dado cuenta que los resultados han sido nefastos. El papel de la sociedad, como decía Alberto, ¿no?, el formarnos y el hacernos un poco más tolerantes.
pero el problema es cómo romper ese filtro y esa doble moral, esa política absurda, ¿no? Según pues, nuestro punto de vista, en la gente que es muy prejuiciosa con respecto a los habitantes de la calle cuando los ven fumando algo. Ese es el dilema. Así es, pues son las 7:20 de la noche, vamos con la intervención de John, que veo acá que tiene un mapa y que, mejor dicho, ha hecho las cosas súper juiciosas. No, estoy haciendo como un recorrido ahí virtual de la zona y del espacio, pero digamos que a lo que voy es que hay unas víctimas con la problemática de los habitantes, que eso venía hace 30 años aproximadamente, hablamos de ese tipo de cosas. Entonces, digamos que esos son unos grandes monstruos que no son tan fáciles de debatir. Otras de las víctimas son los propietarios de este espacio y otros de las víctimas de esto que digamos que son por un lado no tan víctimas, pero resultan siendo abogados del diablo, ¿no? Que son los comerciantes. Entonces los comerciantes que están ahí, los comerciantes como no les interesa y no les conviene que los habitantes no tengan dónde estar, o sea, no les interesa que los habitantes estén pululando por todo el espacio, pues sencillamente se han reunido ahora para hacer marchas y protestas y decir, nos están afectando nuestro derecho al trabajo, nos están afectando el frente de mi casa, si nosotros no permitimos que los habitantes se hagan ahí, pues entonces esos hilos oscuros nos hacen que nos llenen de excrementos la fachada de mi casa. Ese tipo de cosas suceden en el espacio, ¿sí? Pero digamos que el habitante se vuelve como ese sujeto silencioso al que todo el tiempo lo están moviendo, de día y de noche. Yo vivo en el sector y basta con asomarme en la ventana de mi casa para ver que los corren de un lado para el otro. Ellos son es una problemática de salud. Ellos ya son y la ansiedad los obliga. La ansiedad los obliga a consumir. Veía yo algo tan raro, y hay un pelado X en un lugar X de la localidad, y él decía, no digo la palabra frustrada, pero era algo así, y decía, tengo para 2 bichas y no tengo dónde comprarlas. Claro, porque si el Bron ha generado eso. Sí, no saben dónde está la droga con todo lo que ha pasado. Entonces me parecía muy chistoso eso. Entonces decían, pero eso no significa que hayan solucionado el problema. ¿Sí? No, por supuesto. ¿Sí? No me interesa hablar si es la policía es a la que, o al Estado es al que le corresponde buscar quién es el culpable, quién es el narcotraficante que aplica en el sector. A mí digamos que esas dinámicas de esos hilos oscuros no me interesan para nada, porque no voy a resultar diciendo, como ellos mismos dicen, no voy a ser el sapo del paseo, ¿sí? ¿Sí? Pero indudablemente hay unas dinámicas que todo el mundo sabe dónde funcionan, cómo funcionan, quiénes son los que hacen que eso funcione, pues al que le corresponda que lo haga. Pero más allá de eso, pues me parece que no hay como que escudarse en los habitantes de calle para todas esas otras cosas que están adornando ese panorama comercial que es el que viene, ¿no? Pero es que desafortunadamente es la sociedad, bueno, somos nosotros los que tenemos esa falencia de culpar precisamente al habitante de calle porque es el que pues siempre paga los platos rotos. El chivo expiatorio, ¿no? Sí, es el que se ve. Precisamente queremos enfocar esta segunda parte del programa a 2 actores particulares, la policía, el papel de la policía con respecto al Bronx y también a los comerciantes, que últimamente pues han visto protestas y los medios de comunicación les han dado bastante voz. Entonces, no, y yo pensaría que de pasada se invita también a esas instancias de la administración, a esos sectores, Secretaría de Integración, Secretaría de Cultura, como se llamen, a que hagan esas acciones donde las tienen que hacer, no por los laditos ni con listas de asistencia, sino en las familias, en los núcleos familiares de los sectores, y no solamente del Bronx, porque es que aquí hablamos de los mártires, que es donde están las ollas, entre comillas, o las grandes ollas, pero no hablamos de todas las problemáticas que hay en otros lugares, Rafael Uribe, Kennedy, Suba, en todo lado hay ollas, en todo lado hay microtráfico, ¿sí? Lo que pasa es que ahorita necesitamos hablar de este sector, y este sector es el que necesitamos ver lindo. Entonces, ahí la dejo.
por ser el centro de la capital, ¿no? Claro, ese es un tema muy de desarrollo, ¿no? Las grandes ciudades todas, esto se da en Buenos Aires, se da en Montevideo, se da en Lima, ¿no? Los centros de la ciudad recuperados para el ornato, la belleza, no hay que ir el para el turismo. No hay que ir tan lejos, la Candelaria ya está en manos de extranjeros. Total, además porque el plan centro tiene otro plan atravesado que es Ciudad Salud, que eso es un complejo turístico de salud, Los corredores. O sea, la cosa tiene unas patas mucho más grandes. Pero un poco tomando tu invitación a hablar de la fuerza pública, ¿no? Yo haciendo la salvedad de que como en todos los grupos humanos uno encuentra gente maravillosa dentro de la policía, también encontramos, y es un lugar donde va a dar un buen remanente de personas, también bastante desadaptadas, que encuentran ahí un nicho de vida, de estudio, de salario, no fácil, porque ese no es un trabajo fácil, pero que hace que la policía y las fuerzas de choque, digamos, tengan mucha gente con muchos resentimientos, muchas violencias, hay poca educación, les dan muy duro también porque esas cosas jerárquicas, como todo, los de abajo la llevan, el soldadito, ¿no? Los tenientes les va bonito y tal, pero eso, los bachilleres, y es una escuela de dolor, ¿no? Entonces, pero además, y vuelvo y digo, no son todos, hay grandes capos en lugares de coroneles, en lugares de poder, ¿no? Y son grandes capos intocables, porque el que medio trata de tocarlos, lo matan, ¿no? Porque pues ahí se mueve un tema de vida. Entonces, mientras la policía no vuelva los ojos a su gente y eduque a su gente y le dé condiciones dignas de trabajo. Ayer me estaban contando que un tema de castigo es al que fue mala onda y que le pegó a otro y que está acusado, lo mandan para el ESMAD. O sea, la gente más violenta va a dar a cuerpos de choque. Por Dios. Entonces, es que estamos haciendo, ¿no? Como entonces, ahí hay un papel muy desafortunado, una labor muy difícil. Yo a veces digo, uy, qué horror, ¿no? Los respeto como los del IMPEC, por ejemplo, manejando las cárceles en esas condiciones. Y ahí hay gente linda, pero peleando con los molinos, porque pues usted ahí buena onda metido en una cosa de... O aprende, se va. O lo matan, exacto, ¿no? O termina barriéndole el baño y las botas, quién sabe a quién, porque ahí hay un tema. Y entonces todo eso está oculto. El silencio es la ley alrededor de eso, ¿no? Entonces, ese es un punto de trabajo. Tenemos que trabajar con la fuerza pública, porque pues pensar en que vamos a llegar a ser Suiza quizá en unos tantos siglos, pero aquí necesitamos control y necesitamos, pero control con más amor, con más humanidad. Entonces creo que a eso tenemos que tenerle cuidado, porque a veces nos convertimos pero también digamos en que unas más allá de los comerciantes también, ¿quiénes son esos interesados en sacar a esta gente de esta manera? Es decir, acudiendo a estos grupos para que lo saquen. Ahí hay dueños de predios, o sea, grandes constructores, también algunos comerciantes, es muy probable, evidentemente, capos de droga que se les dañó el negocio, por ejemplo. Eso no se dice y de eso no se ha hablado. ¿Cuál fue el impacto en la gente, en la seguridad y en varias cosas de salud de cortar la droga? De un momento romper como se rompió. No, Pero está perdiendo plata en ese sector. no, alguien está perdiendo plata, pero además también hay todo un tema de que lo que pasa, tú decías tal vez ha mejorado, yo no creo que ha mejorado, ha diversificado, ha camuflado, pero el fenómeno está ahí, porque eso no se para con una intervención. ¿Por qué tuvieron que traer no sé cuántos miles de efectivos de otras ciudades del país? Porque si eso se comentaba aquí, se les dañaba el paseo porque todo se cuela, ¿no? Entonces, y sin embargo se coló, porque los grandes no cayeron los chiquitos. ¿Ahí tuvo que ver algo la policía con los grandes capos del Bronx? Es muy probable que eso se filtre. Hay unas las noticias, en algún momento en alguno de esos noticieros decían se cogieron 14 uniformados en el sector. Bueno, eso sí lo sabemos. No, pues sabemos que están metidos. Pero ahí también yo me atrevería a decir que cogen el soldadito chiquito, el tenientico chiquito, pero realmente el coronel o el primo del coronel,
que domina la red, a ese no lo tocan, porque, bueno, o sea, porque, exacto, porque a nadie le interesa que lo maten, es lo primero, y segundo, porque eso requiere un tema de dinero, tiempo, inteligencia, pues que no hay interés de nadie para hacer. Y decisiones que no están, hay otras personas que no están interesadas en tomar esas determinaciones Sí, que les claro, van a generar ampolla. Así es, pues muy interesante también es la intervención de todas las personas que nos escriben en nuestras redes sociales. Voy a leer algunos. Melba Caro nos escribe: una gran mayoría de concejales son unos irrespetuosos, aunando a ello su ausencia de compromiso con su compromiso como representantes. Nos escribe un saludo para ella, nos escribe Orlando, excelente programa, nos escribe Carlos Gabriel Escalante. Sí, por supuesto, sabiendo que la gran mayoría de concejales aprueban cupos de endeudamiento y la venta de patrimonios públicos, la urbanización de reservas forestales. Pues un saludo a todas estas personas que están interactuando con nosotros y que han estado muy pendientes a lo largo de estas 2 horas. Cristian. ¿Ha habido algún ejemplo en los países de pronto con problemas similares a la drogadicción que vive Colombia? Porque recordemos que en los últimos 20 años Colombia pasó de ser un país netamente exportador a también un país de consumidores. Por eso se agravó pues, el problema del drogas. Que sirva como ejemplo de tal vez que marque una pauta para ver qué podemos hacer, o nosotros somos un caso totalmente aislado del factor o el espectro internacional y es únicamente nuestra coyuntura la que nos afecta y tenemos que ser nosotros los que solucionemos eso. Yo creo que a Colombia le pasa con el narcotráfico o con la coca lo mismo que le pasa con el café. Acá nos dejan la pasilla y para afuera va lo mejor. Eso... Cada vez se queda mal, ¿no? Porque Sí. de alguna manera la guerra sí ha dejado la sustancia y el paso un poco a consumidores. Siempre hemos consumido un poco, pero digamos que el boom, por ejemplo la heroína, Café. también, café, otras sustancias Sí, psicoactivas. yo consumo. Entonces, Pasilla. yo creo que es un problema mundial y en términos de región compartimos con los demás países las mismas problemáticas. Varía, ¿no? Por ejemplo, depende además de que no podemos decir qué tabla rasa todos los temas, pero por ejemplo pensemos en Bolivia, con todas las dificultades, porque no es perfecto el modelo, pero el modelo de organización de cultivadores, eso fue una cosa sumamente interesante. Pero Bolivia tiene una tradición de organización indígena, ¿no? Exacto, histórica. Nosotros aquí no tenemos organización del pepino, la cultura es diversísima, ¿no? Estamos tratando de salvar los pocos que quedan. Entonces, allá se organizaron y hubo una cosa muy interesante para la pregunta que me hacían antes, de cómo combatir el cultivo ilegal. Y eso a la luz, por ejemplo, de todo el tema canábico ahora, de la posibilidad de la cannabis como medicina y como industria. ¿Cómo regular eso? En esas montañas fantásticas del Cauca donde, o sea, usted siembra y allá no le van a llegar si usted sabe dónde sembrar. Pero entonces, en vez de andar con el microscopio desde el helicóptero, ¿no? ¿Cómo convocar a que si usted siembra y nos vende, le va mucho mejor que si le está vendiendo al del camión chueco que pasa y se lleva, ¿no? Pero entonces eso requiere todo un trabajo de conciencia y de desmonte y de organización. Yo creo que tenemos que caminar hacia la regulación. Todavía la legalización no estamos preparados para eso, pero empezar a regularla, ahí vamos a aprender muchas cosas, ¿no? Ajá. Y el consumo, la venta, la producción, el entender que hay otras formas, ¿no? De utilización, entonces... O sea, hay muchos una retos. pedagogía sobre los cultivos ilícitos y sobre todo una desatanización, si se puede llamar así, sobre las drogas, ¿no? Porque también hay que tener en cuenta que el espectro de drogas es muy alto, es muy amplio. Total. Entonces no es lo mismo pues, el bazuco que la marihuana, Total. la cocaína, las sintéticas, los hongos. Y educar sobre eso a los jóvenes, y porque también como con el sexo, no hables de eso, que eso los estás Usted queda induciendo. con ese preservativo en el bolsillo. Exacto, sí, exacto. Sí. Entonces es como cambiamos eso. En eso la reducción de daño es una gran escuela. Pero bótelo a la basura, más bien. Pues son las 7:39 de la noche. Recuerden que pueden interactuar con nosotros en nuestras redes sociales, como lo han venido haciendo, así es que saludamos a todas esas personas que han estado muy pendientes a lo largo de estas 2 horas. Y si hay algo que les inquiete y quieren preguntarle a nuestros invitados el día de hoy, pues con gusto pueden utilizar el hashtag en Twitter, que es numeral Bronx
sin Control. Sin control. Esperamos allí todas sus preguntas y las leeremos acá al aire. En el último bloque temático que tenemos precisamente con Alberto, tocamos un tema sobre las intervenciones de las pasadas administraciones y también la última, que fue en mayo de este año. Vamos a escuchar la última intervención de Alberto y venimos con el análisis. En la intervención policiva que sucedió hace 15 o 16 años en el Cartucho, ¿sí?, vimos lo siguiente. Inclusive la antropóloga Ingrid Morris acusa muy bien cómo se priorizó la mirada de constructores y urbanizadores sobre la zona que el problema humano en el desalojo de ese momento. Se fortalece y nace allí la Secretaría de Integración Social para dar respuesta social a ese desalojo. Nunca dio abasto, porque era mayor la población de habitantes de calle que la capacidad para atenderlos, ¿sí?, en centros y en servicios. Se cometieron errores y aciertos. Sin embargo, las estadísticas demuestran que fueron más los desaciertos y aún así usamos los mismos métodos que hace 15 años, como si no recapacitáramos sobre lo sucedido. Olvidando que la L o el Bronx es una consecuencia del desalojo del Cartucho. O sea, allí terminó parando toda la gente que salió del Cartucho. Entonces uno dice, ¿será que el futuro que sigue es de otra vez lo mismo? En algún lugar de la ciudad y de por ahí volverá a crearse otro Cartuchito, otra L, otro Bronx, porque parece ser que las medidas son más mediáticas, son más de opinión política que absolutamente eficaces respecto a la humanidad que se está tratando allí. La población desalojada de la L no está acogida en los centros de atención que ofrece IDIPROM, la Secretaría de Integración o los grupos de caridad o religiosos. El censo habla de 16.000 y en el centro 9.000 y la capacidad de la cual yo me he informado no da más de 3.000 con todos los centros que le he informado. Luego en la calle hay muchísima gente. Y de los internados, los fracasos de los que vuelven a la calle son contados con la mano. La excusa de siempre es que la droga les niega la conciencia, es que la droga, todo se lo tiran en droga, no sirve de nada. Entonces, ¿qué hacemos? La terapéutica no existe, es una patraña, es solo tú puedes, solo en ti está la solución, solo tú eres. Eso puede ser una trampa discursiva, un galimatías ahí engañoso. Puede ser que no. Yo creo que es necesario que la ciudad ya piense seriamente, porque va creciendo cada vez con el desplazamiento o voluntario o forzado del campo, la población que migra y que termina en las calles es mucha. Entonces, debe ya empezarse a diseñar programas sostenibles, programas eficaces que en verdad ofrezcan una modalidad de inclusión saludable y que le sirva a la ciudad a todos los niveles, porque si no se nos va a salir de las manos y va a pasar lo que pasa en Río de Janeiro con las favelas que ya es una cosa grande y tremendamente incontrolable. Hoy en día leía que puede fracasar buena parte de las Olimpiadas si no se controla toda esa población. 7:42 de la noche regresamos acá en la TV Más Humana con un análisis sobre lo que sucede en el Bronx, haciendo un recuento de las intervenciones, de esos fracasos y de esos problemas que ha llevado a cabo pues, diferentes administraciones. Voy a leer algunos mensajes que nos escriben a través de nuestras redes sociales. Así es que quiero empezar con Edwin López Moya, quien nos escribe: para entender mejor el problema del Bronx en Bogotá, conéctese ya con la TV Más Humana. Pues muy amable
habernos retuiteado nuestro programa. Así es que también nos escribe Melba Caro y nos escribe que hay muchos estudios, muchas estadísticas, nada de soluciones, inversión social ya. Nos escribe también Ricardo Durán, que está pasando 2 meses después de la intervención. Nos hace, bueno, también la divulgación de nuestro link, donde pueden vernos en vivo, nuestro canal de YouTube. Y nos escribe también Melba, un segundo tweet que dice: SMAT, integrado por hijos de campesinos y obreros, algunos ingresan por la falta de oportunidades, también viven mal. Nos escribe Plutón 092, muy cierto, el problema de las adicciones es serio, es por eso que hay que asistir a esta población psicosocialmente. Así es que bueno, que saludamos a todas las personas que han interactuado con nosotros en Twitter y en nuestro canal en YouTube. Cristian. Pues agradecemos profundamente a todos los que interactúan con nosotros, sobre todo los que muestran su interés en estos programas, pues en este problema pues particular, la coyuntura de las drogas. Y queremos dedicar estos últimos 15 minutos del programa precisamente a las conclusiones, a las salidas más óptimas, de pronto más eficaces que podemos tener nosotros como colombianos, y no desvincularnos pues por completo de nuestros connacionales que tienen esos problemas de drogadicción. Escuchábamos en la última intervención de Alberto precisamente sus puntos de vista de cómo deberían ser las intervenciones, de qué es nuestro papel como colombianos para ayudar a la gente que está en las calles. Entonces, estos 15 minutos vamos a hacer exclusivamente un mini debate de qué se puede hacer. Empezamos por las mujeres. Primero las mujeres. Ave María, eso. ¿Qué se puede hacer? Pues lo primero es conocer el fenómeno, porque está lleno de mitos, está lleno de representaciones sociales que no corresponden a la realidad. Y para conocer el fenómeno hay que darle a las personas que viven en la calle un lugar legítimo y de escucha real, ¿no? Yo no hablaba de los eventos con cachucha y sándwich, pero eso no es, ¿no? Esa no es la legitimidad ni la participación. Entonces, tenemos que conocer el fenómeno, tenemos que luchar contra las representaciones sociales estigmatizantes y excluyentes, que son las que en el fondo tienen, digamos, la responsabilidad de que la gente termine, después de un proceso de marginalización, terminan en la calle, que es, digamos, la última expresión. Entonces, necesitamos un Estado que respete los derechos, funcionarios que asuman su papel. Ahí también, igual que con la policía, hay mucha gente buena, mucha gente hermosa trabajando, pero también hay mucha gente que no hace lo que tiene que hacer, que desvía los recursos, que hace chanchullos, o simplemente que es indolente y se queda ahí sentado esperando que lleguen las 5 de la tarde y no asume su papel. Entonces, el problema es de todos. Y la solución pues tiene que pasar por todos. Y en el ATAS que decían, plata, inversión social, porque es que esto con buenos consejos y con ten paciencia, que ayer en la cárcel que tuvimos una reunión, les decían a unos chicos, es que tienen que tener paciencia. Hacía 5 minutos estaban haciendo una denuncia de un maltrato, una cosa que uno dice, ¿cómo puede darse esto? Es que hay que tener paciencia. Entonces, o sea, ahí hay un tema de que debe pasar a un primer lugar, es una persona que no le interesa a nadie, y debe haber una inversión social con calidad, con dignidad, con oportunidades y con procesos, porque el sándwich o el baño de un día o un hogar a donde los meten y no hay, digamos, un proceso terapéutico, porque pues también al haber caído a la calle hay un montón de cosas por sanar. Entonces se necesita acompañamiento psicosocial, como decía la persona que escribió, se necesita inversión social, se necesita conciencia, se necesita, también creo, mover un poco a la industria, todo el tema de la responsabilidad social, ¿no? Abrir espacios, hay algunos, muy pocos, pero hay algunos que dan oportunidades. Entonces, creo que es mucho más de amor y educación que de fuerza y control. Nosotros mismos siendo el ejemplo, ¿verdad? Totalmente, en el cotidiano. ¿Cómo miras? ¿Cómo pasas por encima del que está tirado en la acera? O llamas a la policía, quíteme ese de la puerta, ¿no? Sin entrar a ver quién es ese ser humano que está ahí. Entonces, hay una transformación social de representaciones
pero sobre todo que tiene que ver con equidad y oportunidades dignas. Yo invito a, pues, digamos que a la ciudadanía, a la administración distrital, a los diferentes sectores, a que se acerquen a las familias, que es desde ahí desde donde uno empieza a prevenir esas circunstancias, ¿no? De la intolerancia en la familia, al interior de la familia, que están peleando las parejas porque el uno se quedó sin trabajo. Desde ahí esas personas son las que empiezan a echar para droga o para esos otros lugares o para esos hoyos oscuros donde todo el mundo se quiere esconder cuando tiene problemas. Entonces yo invito a no pasar desapercibido, esté humillando con un bolillo, levantando de una mala forma. Las personas necesitan un espacio en donde poder estar, y eso es indiscutible. Eso es algo que tienen que solucionarles. A la policía, los invito a que hagan su tarea como la tienen que hacer. Seguramente lo que decía Susana, hay policías buenos, hay policías no tan buenos, pero son seres humanos con los que estamos, todos somos seres humanos y son pares. Eso es una de las invitaciones que siempre hago cuando camino con las personas, a tratar al que está a mi lado como me gustaría que me trataran a mí. Entonces, si yo no tengo tolerancia, pues, ¿cómo espero que otro la tenga conmigo, no? Y educación, los mínimos básicos satisfechos sería lo ideal, ¿no? Esa es la utopía. Esa es la utopía. Y más allá de eso, pues, a todas estas personas que pasan como desapercibidas en los procesos sociales, como le pasó a este sector específicamente con el Plan Centro. Seguramente muchas veces se les invitó y les dijeron vengan a ser parte de las mesas de trabajo del Plan Centro, pero pues nunca le pararon bolas a eso, y los que sabían para dónde iba la cosa, pues ellos sí asistieron, sí lo hicieron, sí justificaron, y ahora tienen unas listas que justifican todo un proyecto que efectivamente se va a llevar a cabo, favorezca a quien favorezca. Y estas personas que seguramente merecerían haber estado en el espacio, en ese proceso, pues no van a poder estar por no haber participado oportunamente en un proceso que les correspondía. Entonces, no hacernos los de los oídos sordos cuando nos corresponde. Así es, pues son las 7:50 de la noche, faltan 10 minutos para terminar nuestro programa el día de hoy. Vamos a ir con un pequeño video que es una reflexión que nos dejó el invitado que tuvimos el día de hoy, quien es Alberto, una persona que vivió de frente lo que es estar en el Cartucho, después en la zona del Bronx, en diferentes zonas de agrupamiento de personajes de la calle. Mira, la razón por la que acepté esta entrevista es para ver si mis palabras y mi presencia contribuyen a cambiar un poquito el imaginario sobre el fenómeno del operativo del Bronx y sobre la habitabilidad en calle en general. Primero, ciertamente que la administración fue muy astuta al mostrar desde los medios de comunicación un operativo impecable, inclusive cinematográfico, del desalojo de una zona donde al parecer no hubo ni muertos, ni hubo ni siquiera, pero tampoco creo que hubo capturas importantes, ni lesiones graves. Total, parece que fue un operativo limpio. Yo decía un día en otra entrevista que ojalá la respuesta social fuera tan limpia, tan eficaz y tan clara como fue el operativo militar. Le diría yo a la ciudadanía que pensemos un poquito, si de pronto no es un desalojo arbitrario de una humanidad allí presente, madres, cabezas de familia, muchachos que no tenían dónde más vivir, dónde más existir, porque la sociedad es gravemente excluyente, y encontraban en esa zona franca, en esa zona de tolerancia absoluta de la vida licenciosa y prohibida, una forma de guarecerse de la intemperie y del mundo, porque no podemos mirar solamente como un refugio del pecado, como un refugio del mal, sino un estadero de humanos en condición ignominiosa, en condición de una precariedad y de un abandono y de un desamparo absoluto. Y ahorita peor, porque ya no tienen dónde guarecerse. Y entonces
están expuestos a pulmonías, a neumonías, a todo lo que tú quieras, y a la persecución constante de policías, y al maltrato, y al fastidio normal de comerciantes y de vecinos que dicen, ¿qué hacemos con todos estos que salieron del Bronx y ahora los tenemos aquí al lado? ¿Qué hacemos con ellos? Y tienen razón los vecinos, pero también tiene razón ese otro muchacho, porque no tiene dónde hacerse, porque esa condición de habitabilidad en calle no cayó del cielo, no es un karma, sino la consecuencia de una sociedad excluyente, inequitativa, descuidada, que deja que progresen los fenómenos adversos a este extremo, que no prevé, y cuando ya el asunto se le sale de las manos, entonces hace operativos sin consulta, sin preguntar qué hacer, y la respuesta social no ha sido muy buena. A las 7:55 regresamos en la TV Más Humana luego de ver lo que nos dice Alberto López de Mesa, una persona que estuvo, pues que conoce muy de cerca cuál es la dinámica de la calle y que pues claramente tiene un pensamiento muy cercano de cuál es la solución y cuáles fueron esas cosas que se han venido haciendo mal. Así es que ya para terminar nuestro programa del día de hoy, pues queremos hacer unas pequeñas reflexiones para pues, nuestros televidentes y de parte de nuestros invitados. Así es que quiero empezar por Susana, una pequeña reflexión. Pero esto del género sí, siempre. Acá hay equidad de género, sí, mal. Yo primero siempre que más. Bueno, está bien, gracias. Unas pequeñas reflexiones, pues nada, que esto es un problema de todos, que hay que pensárselo desmontando el juicio, que hay que hacer un esfuerzo por poner sobre la mesa las cosas de las que no se hablan, si queremos buscarle alternativas. Nosotros vamos a sembrar, o estamos sembrando semillas. Colombia, en algún momento eso no lo profundizamos, pero tenemos una legislación y hemos avanzado harto en lo conceptual. Ahora hay que bajar las leyes, hay que posicionar los derechos en la realidad cotidiana, porque todo se nos queda en bellas palabras. Pero entonces es un problema de todos, y la sociedad civil hace falta ahí. Eso no es un problema del SMAT ni del alcalde, sino de todos los ciudadanos. El habitante de calle es una problemática de orden nacional, pero no es un problema del alcalde, ni de la policía, ni del narcotraficante, es un problema de cada uno de nosotros y de nuestras familias. En la medida que nosotros como familia cuidemos de que no salga una persona más que se nos vuelva adicta, en esa medida ya empezamos a aportar, ¿no? Me parece que eso es algo muy puntual, y desde nuestro quehacer hacer las cosas y las tareas, me parece que si las hacemos bien y las hacemos a conciencia, es una semilla para construir un mejor mundo y un mejor espacio para todos. Pero entonces, yo sí creo, John, que las ciudades se tienen que hacer cargo de sus ciudadanos marginados, ¿no? Porque es un poco, la sociedad produce, póngale comillas, suena horrible, pero a veces hay que hablar feo, produce basura, ¿no? Y la rincona, y la deja por allá, y la saca y los mata. Ojalá, si puede, los recoge y los echa en un talego. Entonces, un poco la ciudad se tiene que hacer cargo. Entonces ahí viene una pregunta importante. ¿Quién acompaña a la ciudad, al gobierno de las ciudades, a hacer esos movimientos? Porque si eso lo hacemos desde el bolillo, eso da unos resultados. Sí, claro. Y si eso lo hacemos desde una pedagogía que hay que construir porque no hay una receta, quizá pueda generarse menos dolor y sufrimiento, ¿no? Alrededor del tema. Entonces, el desmonte del juicio y el trabajo intersectorial y armónico. La desestigmatización. Yo quiero hacer también una invitación, creo que se salió del tema, pero los medios de comunicación los invito para que no utilicen a los habitantes de calle, a que estén dando testimonios y los cojan como sujetos, y entonces ven y te doy 200 pesos para tu dicha, pero dinos quién es, y sirve de sapo para decir quién es tal. No, todo el mundo sabe quién es, que los busquen los que los tengan que buscar. No utilicemos a los habitantes porque les causamos problemas en sus espacios. Entonces los invito para que no caigamos en algo tan bajo como utilizar a los habitantes. Ya tienen un problema que es estar en la calle y no tener la calle para ellos. Eso es un problema, y luego los llamamos a meterlos en un problema en su espacio en el que no van a poder convivir. Pues así es, no nos queda más que agradecerles a nuestros invitados el día de hoy por haber aceptado la invitación acá a la TV Más Humana.
Muchas Siempre gracias a bienvenidos. ustedes, muy importantes estos programas donde se puede hablar. Chévere, bonito, muchas gracias. A ustedes por venir. Invitación. Pues nosotros nos vemos en nuestro próximo programa el próximo miércoles en el mismo horario.